días, muy buenas tardes, escritores y personas que amablemente nos ven o nos escuchan. Les saluda Marco Rogelio Rubio López desde la ciudad de las Canteras Rosas, Morelia, Michoacán, México. A nombre de la Feria Virtual del Libro de los Escritores Exitosos que se lleva a cabo en Panamá y cuyo presidente y fundador es el escritor Andrés Quintana Batista, les damos la más cálida y cordial bienvenida. Sobre todo a nuestro entrevistado del día de hoy, Alejandro Segnini Bosch, escritor con una gran obra, con una gran trayectoria profesional, literaria, motivo de orgullo para su país, que a través de su quehacer profesional y literario ha sido motivo de orgullo y de satisfacción para su familia y para todos aquellos que están cercanos a él en su país. Alejandro nos presenta el día de hoy una obra que ha escrito enfocada a la fertilidad, dado que él es médico cirujano, ginecólogo clínico, especialista en reproducción humana, andrólogo, que ya en breve pues él nos dará a conocer esa terminología médica de la que está enfocado, pero sobre todo la actividad literaria en donde él es. Alejandro, bienvenido, preséntate ante la gente que nos está viendo y escuchando y háblanos de ti, de tu vida personal, profesional, literaria, del libro, cómo nace esta obra tan enfocada a que el ser humano conozca detalle los procesos de reproducción a través de ese término, lo incluyes o llama actividad. Adelante, Alejandro, bienvenido. Gracias enormes por esta oportunidad, por esta invitación, por poder llegar a tanta gente, ¿no? A través de estos medios modernos, nuevos que tenemos. Gracias también a la gente de la feria, a Andrés y a todos los que están detrás de esto para hacer eso posible. Pues sí, yo soy mi nombre, como tú dijiste, es Alejandro Segnini, soy barquisimetano de aquí de Venezuela. Tengo un hijo que está viviendo fuera del país. También todo lo que es mi familia, mis padres y mis dos hermanos también están fuera del país. Y que bueno, estoy yo aquí guerreando en mi país, guerreando en Venezuela con lo que tengo, ¿no? Y sí, mi profesión, digamos, inicial es la medicina. Me gradué aquí en Barquisimeto, de donde te estoy hablando. Me graduó de médico cirujano, que es la carrera de medicina como tal, ese es el título que nos dan. Y luego hice 3 posgrados. Uno lo hice, el primero que lo hice fue una maestría en biología de la reproducción humana. Esa la hice en Caracas, en el IBIC, en Caracas, es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Allí estuve alrededor de unos 3 años. Luego quise empatar esa parte de laboratorio, porque era una parte de maestría muy de investigación, la quise empatar con la parte clínica. Entonces hice allí mismo en Caracas ginecología y reproducción humana. Tiene que ver, no es la parte de embarazo, sino lo anterior al embarazo, es buscar trabajar con la parte de fertilidad, trabajar con parejas que quieren tener bebés. Y quise completar luego de esta ginecología y reproducción humana, quise completar la parte que tenía que ver con el hombre, sobre todo en la parte de fertilidad. Entonces hice también en Caracas, en una clínica como un fellow, andrología clínica y seminología, que esa es la parte que ve al hombre a nivel de testículo, a nivel hormonal, endocrino, y sobre todo tiene un buen enfoque en la parte de fertilidad. O sea que con esto yo logré completar todo lo que es el área de fertilidad, tanto a nivel de biología, a nivel ginecológico, que es lo que ve a la mujer, y a nivel andrológico, que es al que ve al hombre. Y ahí me desarrollé.
Yo después que hice todos estos estudios en Caracas, regresé a mi ciudad, regresé a Barquisimeto, y en Barquisimeto, que es donde estoy actualmente, comencé a desarrollar todo aquello. Fueron mis primeros pacientes y los que tengo ahorita. Bueno, ahorita hay más pacientes no solo de Barquisimeto, sino de otras partes, ¿no? De otras partes de Venezuela que lo contactan a uno, y tenemos también la ventaja de lo online, que se pueden ver en algunos casos por esta misma vía, ¿no? Sin necesidad de tener al paciente enfrente, por lo menos en algunos de los casos. Entonces, bueno, me desarrollé aquí logré entrar en la universidad como docente. Primero entré en una universidad, la Universidad Yacambú, como docente en psicología. Yo di dos materias, una materia que se llama Biología y Conducta, y di otra que se llama Genética y Conducta. Realmente estaban haciendo la carrera y yo nací con ellos, porque fuimos los primeros docentes en esa carrera. De allí estuve, digamos, como un par de años, y entré en otra universidad. Me retiré de la Yacambú y entré en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que es la UCLA, aquí en Barquisimeto, en donde laboré en la parte de fisiología médica. Ya le daba clases a estudiantes de medicina y a estudiantes de enfermería, y los preparaba dentro de la fisiología en el área de endocrino y de reproducción. Entonces, que era el área, digamos, que como médico me había desarrollado. Yo empecé lo que es la parte literaria. Yo no conocía eso, no tenía idea, ni siquiera, no solo idea, sino que ni siquiera lo tenía en la cabeza, pues en mi mente, en mis planes. Nunca estuvo, a diferencia, como yo veo, de muchas personas que dicen que quieren escribir un libro, que su meta es escribir un libro. La verdad, en mi cabeza nunca estuvo esa meta. Eso apareció muy espontáneo y ocurrió justamente en los tiempos de pandemia, cuando empezó la pandemia en el 2020. Por allí, como en marzo, nos llega a nosotros el encierro. Entonces, digamos que ese encierro, que al principio fue muy rudo, fue fuerte. Después nos fuimos acostumbrando a los cambios, pero en un principio fue muy fuerte porque realmente no sabíamos qué estaba pasando afuera. Había mucha incertidumbre, unas informaciones a veces, algunas erradas, exageradas, otras que quedaban cortas. Total que la información no ayudaba mucho. Entonces, bueno, toda esta incertidumbre y todo esto nos hizo a todos los que la vivimos aquí y en muchos otros países, en el mundo entero, nos quedamos en casa. Yo me quedé en casa y como no había mucho que hacer sino estar allí, se me ocurrió escribir. Yo ya escribía, pero yo escribía en Facebook. Y escribía cosas, digamos, sencillas, pues alguna cosita que a uno le llegaba a la cabeza en algún momento, alguna situación, y uno escribía un par de líneas, no escribía mucho, unas cositas corticas, pero yo sí veía que había mucha gente que le gustaba. Me decía, oye, qué bonito escribes y tal, y había muchos likes. Yo pensaba que eso era normal, que los likes y todo esto que uno le daba. Pero entonces con la cuestión de la pandemia me puse a escribir justamente sobre lo que yo creía que estaba ocurriendo en el mundo de la pandemia. Hice un escrito, digamos, muy corto, sería como una página o página y media, y lo coloqué en el Facebook. Eso gustó muchísimo, gustó mucho, y fue de allí que un par de personas me insistieron, siéntate a escribir. Y como realmente no estaba haciendo nada sino encerrado en casa, tomé el computador, tomé la laptop y me senté a escribir. Empecé recuerdo yo, conseguí en el mismo internet que decían las 35 palabras más bonitas del castellano. Entonces tomé esas 35 palabras
hice una historia, primera vez que lo hacía, realmente. Hice una historia con esas 35 palabras y quedó bien buena la cosa. Eso las tomé entonces y de allí salió un primer libro. O sea, de esa historia, de esas 35 palabras, salió el prólogo para desarrollar una novela que tiene 250 páginas, ¿no? Fue increíble que yo me senté y fueron alrededor de, sí, como 40 días, fue una verdadera cuarentena, y me siento y en 40 días yo tenía escrita una novela de 250 páginas. Entonces lo muestro a algunas personas y me dicen, oye, vale, edítala y después la imprimes y la muestras. Entonces, bueno, yo no te digo, como no estaba nunca en mis planes escribir un libro y ya yo tenía uno en la computadora, empecé a buscar editores y esto, a ver cómo es que era la cosa. Y conseguí a una persona, un editor, Nelson Cordido, que vive en Caracas, que todavía no lo conozco, imagínate. O sea, lo conozco así como te estoy conociendo a ti, pues, pero nunca lo he visto personalmente. Ajá. Entonces me comuniqué con él y le paso el libro y él me dice que, oye, que le pareció fascinante, que de hecho la edición que hizo fue prácticamente no fue muy corta, fue algo muy corto, porque ya el libro estaba listo casi para ser reproducido. Entonces, bueno, allí buscamos trabajamos con la libre demanda, o sea, no es imprimir el libro, sino que cada quien lo imprime, el que lo quiera leer, y entonces la plataforma en que se colocó fue en Amazon, y por ahí entré yo en Amazon. Ese libro se llama Michelle, ¿no? Se llama Michelle. Luego de esto, empecé a conocer gente que tenía que ver con el área de la literatura, con gente totalmente nuevo, todo este mundo para mí. Y en eso consigo a unas grandes personas, muy amigos virtuales, sí, pero claro, son amigos que pertenecen a un grupo de escritores que se llama El Reino Olvidado, que son comandados por Emanuel, por Ariel. Ellos están en Argentina. Ajá. La base de ese grupo está en Argentina, porque realmente el grupo es del mundo, ¿no? Pero la base, digamos, que es en Argentina. Entonces, de allí me metí con ellos y de ese grupo comencé a aprender otras cosas, y entramos en un campeonato de escritura, un campeonato mundial de escritura, también con sede en Argentina, pero al final es mundial, ¿no? Y nos metimos en el 4º, 5º y 6º campeonato de escritura. Allí había que escribir un cuento corto diario durante 12 días. Ellos te daban el tema como una consigna y de allí tenías que escribir un cuento. Entonces, bueno, empezamos a escribir y terminamos escribiendo 12 cuentos, ¿no? Porque el campeonato era de 12 consignas, de 12 temas. Por supuesto, cada consigna una distinta a la otra, no eran cosas que se relacionaban un cuento con el otro. Después que termine el campeonato, yo me digo, bueno, ¿qué hago yo con estos 12 cuentos aislados? Voy a hilarlos, voy a tratar de hacer una novela con los 12 cuentos, a ver qué pasa. Y me puse a hilar cada cuento, uno con el otro. Y salió una novela. Pero se me ocurre que uno de los compañeros, Mónica Moscarito, una de las compañeras que estaba haciendo equipo con nosotros en el campeonato, por supuesto también tenía 12 cuentos, y yo le dije, oye, mira, agarra tu novela, tus cuentos y haz una novela, hílalo, mira cómo estoy haciendo yo. Y ella se puso a hacer lo mismo, ¿no? Hiló los de ella. Y después se nos ocurre, ¿qué pasa si nosotros agarramos tus 12 cuentos con los 12 cuentos míos y los juntamos, los hilamos para hacer una sola novela de 24 capítulos? Y eso hicimos. O sea, fíjate, de 12 cuentos aislados cada uno, de ella y mío, logramos hacer primero 2 pequeñas novelas y después esas las juntamos con 2 personajes
que se consiguen, como en la vida, así nos conseguimos tú y yo, y se consigue uno con montones de personas en la vida. Bueno, ella narra su historia, narra la mía, y hay un momento en la historia en que se consiguen ambos personajes, entonces podemos logramos hilar la historia de ella con la mía, y entonces nace el libro que se llama 12 cuentos. Mira, aquí lo tengo. Se llama 12 cuentos. Excelente. Que tiene 24 capítulos, 12 de ella y 12 míos. Entonces nació mi segundo libro. Y después, ya empezando este año, es cuando nace el libro que se llama Fertilidad, sí se puede. Sí, excelente. Que yo quería que, digamos, yo siempre he querido que la gente se informe, ¿no? Se informe. Y a lo mejor por eso soy docente o fui docente, porque me gusta de alguna forma llevar información, educar. Y de la docencia tú puedes hacerlo, pero es un salón, es un grupo de muchachos, o sea que al final te limitas a esa población. Igual en mis consultas, yo me limito a enseñar a mi paciente, pero solo a los que llegan a mi consulta. Entonces yo quería llevar esa información mucho más allá de la consulta, mucho más allá de un aula de clase, y llevarlo a un nivel en donde se pueda ser entendido, porque no es un nivel médico, ¿no? Claro, este libro lo puede leer un médico, por supuesto, claro. Y le cae muy bien a un estudiante de medicina, le cae perfecto, pero también le cae al paciente o al público general, porque era la idea, es poder bajar ese nivel de términos, de complejidad, hacer sencillo y poderlo llevar a la población, al resto de la población, a la general. Y ahí se le lleva entonces al paciente. Y no solamente es un libro que tiene que ver que es para personas o para parejas que tienen problemas de fertilidad o que están buscando un bebé, sino, como yo digo en el mismo libro, es un libro que es mucho más allá que un libro de fertilidad, porque enseña a la mujer a conocerse, a conocer sus ciclos menstruales, a saber cómo funciona hormonalmente. Y no necesariamente tiene que ser una persona que está buscando bebé, sino simplemente para que se conozca. Entonces, al hombre hay una parte en donde se le enseña, aprenden sobre él, ¿no? Y el libro también tiene algunas partes que tienen que ver con lo que yo considero el concepto de lo que es ser padre, el concepto de lo que es ser hijo, o sea, lo que significa realmente ser hijo o ser padre, lo que realmente significa y por qué nosotros buscamos, o mucha gente busca, tener ese hijo, ¿no? El porqué de esto, eso está en el libro. Y en el libro también incluyo algunos cuentos que surgieron de esos campeonatos de escritura que aparecieron, que te comenté anteriormente. Bueno, allí metí algunos de esos cuentos dentro del libro de fertilidad, o sea que es bastante ameno. Las personas que lo han leído les ha fascinado, les ha gustado mucho, porque además de que les enseña, es didáctico, les entretiene, porque tiene cuentos, tiene anécdotas de pacientes, y es bastante interesante. Excelente, Alejandro. Pues por lo que tú nos haces favor de contarnos acerca del contenido de tu obra literaria, llamémosle así, es una obra monumental porque está enfocada a la educación de todos aquellos que de alguna manera tenemos algún problema disfuncional o algún problema de salud, y que queremos estar al 100% en nuestras cuestiones no solamente mentales, sino educativas de salud emocional y salud mental. Y bueno, Alejandro, esperemos adquirir en breve tu obra literaria y abrevar de ella y reeducarnos en relación a lo que tú nos propones y sugieres. Es un gusto poder expresarte
enorme satisfacción de conocerte y de que nos hagas el favor de permitirnos acercarnos al contenido de tu obra, que en breve estará siendo conocida por mucha gente a nivel internacional y mundial, y ojalá que los lectores nos acerquemos a su contenido. Alejandro, a nombre de escritores exitosos, de su presidente y fundador Andrés Quintana Batista, Alejandro Segnini Bosch, de Barquisimeto, Venezuela, nos permitió acercarnos a la cultura literaria de su obra Fertilidad. Agradezco, te mando un abrazo desde la ciudad de las Canteras Rosas de Morelia, Michoacán. Somos vecinos de países y bueno, habrá algún día que tengamos la oportunidad de estrecharnos la mano personalmente. Muy buenos días, muy buenas tardes, escritores. Alejandro, un placer verte y escucharte. Igual, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos, saludos amables. Igual.